que vamos a esperar un minutito en lo que reactivan sus compañeros la sesión. Mientras pueden aprovechar para tomar tantita agua, si tienen que hacer una escala al baño. Si no es necesario, pues bien. Nada más falta Víctor. Ok, entonces, si podemos retomar a partir del ejemplo, como que estaban diciendo. Sí, le decía yo que ahí recaban datos como el gasto mensual. Por ejemplo, cuánto gastas en ropa, cuánto gastas en doctores, cuánto gastas en transporte, en comida. Todo ese tipo de cosas, ese tipo de información se recaba ahí. Entonces, yo digo que podría entrar en lo de datos de series de tiempo. Profe. Porque esos pueden ir esos cambian, bueno, se supone que van a ir cambiando. Profe. Ajá. Yo tengo dos ejemplos. Ok, adelante. De datos de sección transversal podría ser, por ejemplo, el pase de lista escolar en un día de clases, como hoy, que pasó lista entrando. Entonces ya todos tenemos asistencia y ese es transversal porque fue en el mismo momento. Okay. Y para el otro, datos de series de tiempo, podría ser número de contagios de coronavirus por tiempo, porque va variando. Por ejemplo, una persona entró en enfermedad, pero en 2 semanas ya salió de la enfermedad, entonces los números van cambiando. Ok, bien. Entonces, retomando los ejemplos que mencionaban, el de los formularios de las becas, sí entraría en la de series de tiempo pensando en que van a juntar los datos, digamos, de varios formularios, ¿no? Para ver cómo van cambiando. Y en el caso del pase de lista, sí, también puede ser de sección transversal, el de la asistencia del día de hoy. Y ese mismo de la lista también se puede convertir en uno de serie de tiempo si consideramos las de muchos días, ¿no? Por ejemplo, las del primer parcial. En el de series de tiempo serían las calificaciones de cada parcial. Podría ser. Cada una se obtiene en un parcial, ¿no? En un periodo. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Creo que más o menos ya quedó claro esto. Entonces, resumiendo lo que hemos mencionado hasta ahora, pues una observación, como la que está aquí señalada, es un conjunto de mediciones obtenidas para cada elemento de un conjunto de datos. Entonces, el número de observaciones va a ser igual al número de elementos. Como en este caso que tenemos 5 elementos, e hicimos 5 observaciones para obtener todos estos datos. El número de mediciones de cada elemento es igual al número de variables. Para obtener cada uno de estos valores se realiza una medición. A lo mejor no en este momento, pero de alguna forma se mide, ¿no? Se observa el valor que tiene esa característica para una variable dada. Como les decía, si ustedes no conocen su estatura, a lo mejor vamos a tener que utilizar una cinta métrica para estimarla, ¿no? Vamos a realizar una medición para obtener un dato para cada uno de estos.
Entonces, una medición es pues, obtener el valor de un dato, ¿no? Se le dice en general medición, bueno, al menos yo me hace pensar en medir algo con una cinta métrica, aunque también el sexo puede ser una medición, aunque sea tan evidente como obtener el dato a simple vista, considera una medición. Así que y bueno, el número total de datos, como habíamos mencionado, lo obtenemos multiplicando el número de observaciones, como en este caso son 5, por el número de variables, que en este caso son 4, y por eso tenemos 5 por 4, 20 datos, ¿no? Los datos cuantitativos pueden ser discretos o continuos. Los podemos clasificar de esa forma. Por ejemplo, la edad medida en años puede ser un dato discreto si vamos a ocupar únicamente números enteros, y pueden ser continuos como la estatura o el peso. Y porque en teoría de aquí podemos obtener como resultado cualquier número real en determinado rango, ¿no? Igual para el peso. Y para la edad, pues tendríamos 21, 22, a lo mejor 23 o 20, pero en este caso es discreto. Y entonces, datos cuantitativos que miden cuántos, como por ejemplo el número de llamadas recibidas en 5 minutos, es discreto. O tal vez más actual, el número de mensajes que les llegan en un periodo de tiempo, pues también es discreto, ¿no? Porque pues no llegan 0.5 mensajes ni 8.3. O igual el número de likes que les dan en Facebook en una foto, también es un dato discreto, ¿no? O el número de match que hacen en determinada aplicación, también será discreto. Y pues habrá otro tipo de datos que serán continuos, como por ejemplo los datos que miden el peso, la estatura, el tiempo, la velocidad también que mencionaban ahí. Podemos obtener distintos valores, ¿no? A lo mejor, digamos, el valor que podemos obtener puede ser ya no discreto. Podrían decir, bueno, si cada uno de ustedes publica una foto y quieren medir el tiempo desde que ustedes publican la foto hasta que reciben su primer like, digamos. Entonces, ahí como resultados, pues pueden obtener distintos valores. El resultado puede ir desde segundos, minutos, horas, incluso más, ¿no? Entonces, tenemos datos cuantitativos discretos y continuos. Luego tenemos las fuentes. ¿Sí? Los discretos necesariamente tienen que ser enteros. No ¿O necesariamente. no necesariamente? No. Bueno, gracias. Aunque es lo más común que sean enteros. Y también podemos clasificar los datos de acuerdo a su fuente. De acuerdo a su fuente podemos clasificar a los datos en existentes, en el caso de que los datos que necesitemos ya existan, como los de un censo. A lo mejor a mí me interesa conocer a lo mejor a mí me interesa conocer la edad de ustedes. Entonces,
A lo mejor puedo ir a servicios escolares y ellos tienen esa información. O a lo mejor me interesa su fecha de nacimiento y como seguramente ellos tienen su acta de nacimiento, pues ya ahí está el dato. Y otra fuente puede ser de estudios estadísticos, donde no se pueden obtener de fuentes existentes y pues en este caso necesitamos realizar un estudio. Y este estudio puede ser experimental u observacional. Como por ejemplo, a lo mejor me interesa conocer el peso y a lo mejor servicios escolares no tiene el peso de ustedes, o tal vez si lo tiene es un dato que tal vez ya no sea actual y a mí me interesa que el dato sea lo más actual posible. Y entonces tenemos que hacer un estudio estadístico. Ahí el estudio a lo mejor consistiría en hacer que cada uno de los elementos o de las personas de las que estoy interesado en conocer su peso, que se suban a una báscula y observar cuánto me da. Y se me hace que hasta aquí vamos a llegar, ya se nos está acabando el tiempo. Mientras vayan pensando en algún ejemplo de datos existentes y algún estudio que pudieran ustedes realizar para obtener algo que les interese. ¿Alguna pregunta en la clase? ¿Algo que quieran comentar? No, profe. No, profe. No. Ok, muy bien. Pues dejamos hasta aquí la clase del día de hoy y continuamos el día de mañana. ¿Sale? Hasta ¿Esta luego. clase también la va a subir, verdad, profe? ¿Perdón? ¿Esta clase también la va a subir? Claro, sí. En un momento, pues ya ven que se tiene que convertir el archivo, pero sí también lo subimos. Ah, bueno, está bien, profe. Mañana, profe. Mañana. Vale.